La historia de John Dee y Edward Kelly está impregnada de misterio, tragedia y la búsqueda incansable por el conocimiento oculto. Ambos hombres, figuras fascinantes del Renacimiento, exploraron territorios desconocidos, comprometidos con la idea de que el conocimiento divino podría revelarse a través del estudio del lenguaje angélico y lo oculto. Su relación y trabajos conjurados no solo marcaron un punto de inflexión en la era del ocultismo, sino que también influyeron profundamente en movimientos posteriores como la Orden Hermética de la Aurora Dorada y el propio Aleister Crowley. A través de su legado, el enoquiano y sus conexiones con las enseñanzas ocultas perduran en la cultura y el pensamiento contemporáneo, desafiando las fronteras entre lo espiritual, lo científico y lo cultural. Si te ha inspirado lo que acabas de leer, no olvides darnos un like, suscribirte para más contenido profundo, activar la campanita para no perderte ninguna nueva revelación y compartir este conocimiento con quienes también buscan respuestas. Desde tiempos antiguos, los místicos creían en el origen divino de los idiomas ancestrales, vistos como perfectos para ceremonias sagradas debido a su antigüedad y estabilidad. Se creía que todas las lenguas humanas provenían de un idioma divino primigenio, como el lenguaje celestial o enoquiano, considerado la lengua de Dios y sus ángeles. Según las escrituras, este lenguaje divino fue grabado en 49 tablas celestiales, conteniendo el conocimiento del pasado, el presente y el futuro, así como los secretos para acceder a los reinos celestiales. Enoc, figura central, fue llevado al cielo y tuvo acceso a estas tablas sagradas, transcribiendo 366 libros que se perdieron parcialmente durante el diluvio. El enoquiano sobrevivió hasta el episodio de la Torre de Babel, cuando Dios confundió las lenguas, fragmentando la comunicación y dispersando a los pueblos. Desde entonces, el conocimiento divino quedó casi perdido. En el siglo XVI, durante el Renacimiento, John Dee se destacó como un erudito multifacético, matemático, astrónomo, criptógrafo y consejero de la reina Isabel I. En sus 50 años, comenzó a explorar lo espiritual, contactando a los ángeles a través de videntes como Edward Kelly, usando objetos reflectantes como el cristal que llamaba la piedra del zapato. En 1582, Dee conoció a Kelly, un alquimista con habilidades para comunicarse con entidades sobrenaturales, y juntos afirmaron haber recibido revelaciones angelicales que los guiaron en el sistema mágico enoquiano. Recibieron el libro de Loaget y las 48 claves, esenciales para el enoquiano, pero ni Dee ni Kelly lograron descifrar completamente su significado. El proceso de invocación y transcripción era complejo, requiriendo el uso de 96 cuadrículas con 117,649 caracteres. Kelly recibía instrucciones de los ángeles, mientras que Dee transcribía las letras y las invertía. Este método sugería que Kelly no pudo haber inventado el sistema. El vínculo entre Dee y Kelly se deterioró, especialmente tras el episodio del intercambio de esposas en 1587, lo que dejó profundas cicatrices. Dee regresó a Inglaterra en 1589, mientras que Kelly se dirigió al Sacro Imperio Romano, donde buscó el apoyo del emperador Rodolfo II. Aunque Kelly fue acusado de fraude, su participación en las sesiones y la complejidad del enoquiano han llevado a algunos a considerar su origen divino. John Dee, en sus diarios, reafirmaba que su misión provenía de Dios, y su meticulosa documentación y coherencia con otros videntes destacan su seriedad y dedicación. John Dee, cuya vida estuvo marcada por la búsqueda del conocimiento oculto, experimentó una trágica caída tras su regreso a Inglaterra en 1589. A su llegada, fue recibido con una escolta de 20 soldados por la reina Elizabeth, quien lo acogió en Richmond. Sin embargo, al regresar a Morlaque, se encontró con el devastador panorama de su biblioteca completamente saqueada e incendiada. Más de un tercio de sus manuscritos fueron destruidos, una pérdida irreparable para un hombre que había dedicado su vida al estudio y la acumulación de sabiduría. Esta humillante experiencia no solo lo sumió en la pobreza, sino que también generó una percepción pública negativa, visto ahora como un conjurador de espíritus y una figura despreciada en un tiempo donde el ocultismo ya no disfrutaba del mismo respeto. Pese a esta hostilidad, Dee recibió el apoyo de la reina Elizabeth, quien lo nombró guardián de Christ Church en Manchester. Sin embargo, incluso en esta posición, enfrentó el desprecio y la traición de sus colegas. La tragedia personal golpeó aún más duramente con la muerte de su esposa Jane y dos de sus hijas debido a la peste negra. La muerte de la reina Elizabeth en 1603 y el ascenso al trono de James agravaron aún más su situación. James, conocido por su aversión al ocultismo, intensificó la vigilancia sobre aquellos considerados hechiceros y ocultistas,
lo que llevó a la destitución de Dee de sus posiciones académicas y al abandono casi total de la sociedad. Dee fue forzado a vender sus preciosos libros uno a uno para sostenerse a sí mismo y cuidar a su hija Catherine, quien permaneció a su lado hasta su muerte a los 81 años en Morlaque. Curiosamente, la lápida de Dee fue robada, lo que mantiene el lugar exacto de su sepultamiento y el año de su muerte en un misterio. En 1583, antes de su partida a Polonia con Kelly, Dee registró un sueño premonitorio en su diario que podría haber presagiado sus futuros problemas. Soñé que estaba muerto y que luego mis entrañas fueron retiradas. Caminaba y hablaba con varios, incluido el señor tesorero, quien vino a mi casa para quemar mis libros. Este oscuro presagio parece haber anticipado su desafortunado destino. A pesar del trágico desenlace de su vida, hoy se reconoce a John Dee como una figura compleja, cuya contribución al conocimiento es considerable. Su legado perdura tanto en el ámbito político como científico, especialmente a través de su trabajo en el lenguaje celestial conocido como el enoquiano, junto con Edward Kelly. Aunque Dee nunca utilizó el término enoquiano para describir esta lengua, sino que se refería a ella como la habla adámica angélica, el nombre surgió después, en relación con el libro de Enoc, asociado con escritos revelados por el patriarca Enoc. Los diarios y grimorios que contenían estos conocimientos quedaron ocultos en un compartimento secreto al fondo de un baúl de madera, donde permanecieron olvidados durante más de 50 años tras su muerte. El baúl, vendido a un pastelero como regalo para su esposa, contenía secretos que no serían redescubiertos hasta 2 décadas después, cuando su esposa descubrió el fondo falso. Lamentablemente, antes de este hallazgo, una empleada analfabeta utilizó algunas de las páginas del diario para encender la chimenea, destruyendo parte de este tesoro histórico. Afortunadamente, la esposa intervino a tiempo para salvar los fragmentos restantes, que hoy siguen siendo invaluablemente preciados. Aunque lamentamos las partes perdidas de los manuscritos originales que afectan nuestra capacidad de interpretar plenamente el enoquiano, lo que sí poseemos es invaluable. El enoquiano, conocido hoy por las investigaciones de Dee y Kelly, ha dejado un legado perdurable. El concepto de enoquiano surgió más tarde, tras el redescubrimiento de estos textos, y se vinculó con las enseñanzas ocultas de Dee. Las claves angélicas y el lenguaje celestial se integraron en el trabajo de figuras posteriores, como la Orden Hermética de la Aurora Dorada, que redescubrió y explotó este conocimiento. La Aurora Dorada, fundada por Samuel Liddell MacGregor Maces en el siglo XIX, jugó un papel crucial al retomar las enseñanzas de John Dee y Kelly. Maces, al estudiar los textos de Dee, comprendió su importancia y los integró en las prácticas y rituales de la Orden, formando un sistema que se convertiría en la base del ocultismo moderno. Esta influencia se extendió a figuras como Aleister Crowley, quien consideraba a Dee una figura mítica con la que se identificaba. Crowley, que creía ser la reencarnación de Dee, fundó la religión Telema, basada en las enseñanzas del Libro de la Ley, que según él, fue revelado por una entidad llamada Ibas, el mensajero de Horus. Crowley, una figura influyente y controvertida del siglo XX, difundió estas ideas a través de rituales y prácticas, como el cuerpo de luz, un concepto central en sus enseñanzas que busca la conexión con entidades superiores y la expansión de la conciencia. Su visión del apocalipsis como una transformación mental y no física tuvo una profunda influencia en el pensamiento contemporáneo, especialmente en el auge del contraculturalismo de los años 60. Figuras como los Beatles, quienes adoptaron aspectos de Telema en su música y vida, llevaron estas enseñanzas a un amplio público, demostrando cómo las fronteras entre el esoterismo, la cultura y la ciencia pueden ser menos definitivas de lo que se suele creer. Crowley, con su visión provocadora y sus ideas sobre el poder de la conciencia, dejó un legado que continúa influyendo en movimientos religiosos modernos como la Wicca y la cienciología, así como en figuras destacadas del ámbito científico como Timothy Leary y Jack Parsons. El legado de John Dee y Edward Kelly ha perdurado a lo largo de los siglos, dejando un impacto perdurable en el mundo del ocultismo y el pensamiento esotérico. A través de sus investigaciones y el lenguaje enoquiano, abrieron puertas a nuevos modos de exploración espiritual y mental, influenciando tanto a sus contemporáneos como a las generaciones posteriores. La figura de John Dee, con sus complejidades y tragedias, es hoy reconocida como un pionero en la búsqueda del conocimiento oculto, mientras que las enseñanzas que dejaron detrás continúan resonando en movimientos religiosos, filosóficos y culturales modernos. En última instancia, su legado trasciende las barreras del tiempo, mostrando que las fronteras entre lo espiritual, lo científico y lo cultural pueden ser más permeables de lo que se había creído.
Si te ha inspirado lo que acabas de leer, no olvides darnos un like, suscribirte para más contenido profundo, activar la campanita para no perderte ninguna nueva revelación y compartir este conocimiento con quienes también buscan respuestas. Nos vemos en el próximo vídeo.